Pero igual esto a la otra. o sea, ¿es verdad? ¿Todo lo que estás contando es verdad? Más bien, boludo, googleá. Polonia. Mira, estamos en la clínica Sapkre, Claro. para ser más preciso. ¿Qué es Sí. verdad, Jere? Y, qué sé yo, A mí tan no se me está difícil. creyendo, boludo. Para mí, Que no se me está creyendo nada y a mí Por no. eso. Pero No. ¿por qué? ¿Qué sería? es que es muy difícil hoy en día también saber qué es la verdad. Porque hay muchas verdades. ¿Hay una sola verdad? ¿Hay varias verdades? ¿De acuerdo a tu realidad es la verdad o es de acuerdo a tu verdad la realidad? No sé si me explico o me pregunto. Se lo pregunto a ustedes también. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para mí, o Sí. sea. Es muy difícil pensar si hay una verdad que nuclee todo. Me gustaría como que. No. Hay una verdad que nuclea todo. Me gusta empezar con. Hay una verdad que nuclea todo. Podemos definir qué es verdad, cuáles son las verdades, que bla, bla, bla. Pero. Me En encanta, el fondo, muy profunda me tu encanta el bla, bla, explicación. bla. en el- como que- No, ahora vamos a entrar más si nos ayudamos a describir las diferentes verdades. Pero, digo, hay una verdad, y ahora después profundizamos más, pero hay una verdad que es una verdad, que es Una verdad. lo que sí sucedió que nunca nadie va a saber de qué manera, ni cómo, ni con nuestra perspectiva, ni con nuestros ojos, ni con nuestros 5 sentidos, ni con los de un pajarito, ni con los de las serpientes. Quizás los delfines sí. Pero nadie va a saber. Pero hay algo que pasó, que pasa, que es concreto. ¿Eh? Sí, Pará, sí, sí. porque, o sea, si hay una verdad que es concreta, pero que no sabemos qué es, lo único que sabemos de esa verdad concreta es que después de eso existe lo que hoy existe acá, Sí, pues, sí. ¿no? Sí. Porque a eso es lo que vamos, a la profundidad de esa verdad. Porque, sí, yo te puedo ¿De decir... cuál o- verdad? de la verdad que a la que quiere ir Tom y a la que abraza Tom desde que pensamos esto. No abraza nada porque no sabe si existe. hará Sí, unas sí, estoy semanas. seguro que existe. Que está Bueno. esa verdad absoluta. Yo estuve buscando y según Wikipedia dice, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad la que determina si dicha afirmación es verdadera. El término obviamente no tiene una única definición y hay miles de años filósofos están discutiendo esto y hay posiciones diferentes acerca de cuestiones como qué es lo que constituye la verdad, con qué criterio podemos identificarla, Denle definirla. Denle un laburo. Si no, en 1000 años no le consiguieron laburo a esa gente y todavía están discutiendo lo mismo. Si la verdad es subjetiva, si es objetiva, si es relativa, si es absoluta, como son todas preguntas que se siguen haciendo, digamos, no hay un acuerdo entre todas las corrientes filosóficas que digan, bueno, sí, nos pusimos de acuerdo y es esta situación lo que está pasando. Como por ejemplo, la comunidad científica que diga, bueno, sí, la Tierra gira alrededor del Sol. Estamos de acuerdo todo eso, excepto los que son terraplanistas que dudo que tengan algún tipo de formación académica. El resto están de acuerdo y dicen, sí, la Tierra gira alrededor del Sol. Yo estuve buscando y encontré, elaboré un ejemplo para hablar de las diferentes corrientes o enfoques clásicos sobre la verdad y cómo se define si algo es verdad o no. Hay un ejemplo que es un enunciado que es: el gobierno favorece a sus amigos empresarios. Hay una corriente que es la verdad por coherencia. Esta acusación, bueno, se repite en muchos gobiernos, de hecho somos argentinos y lo sabemos. Este gobierno le da contratos públicos a empresas amigas, que es algo que también sabemos que ha pasado. ¿Cómo funciona la verdad por coherencia? No hay una prueba directa, un audio, tipo un sobre con plata, una cámara oculta, que sea un mensaje explícito que nosotros digamos, sí, esta afirmación es correcta, es verdadera, porque
pasa esto. Lo que dice la verdad por coherencia es que esto es verosímil o verdadero si hay antecedente de relaciones personales entre funcionarios, si hay cambios en las leyes que favorecieron a empresarios, si la narrativa encaja con la desconfianza que tenemos. Es como que se construye en base a nuestras creencias, a nuestra cultura, a cómo funcionamos nosotros. Entonces, de esa manera nosotros decimos, sí, esto es coherente, por lo tanto, seguramente es verdad. O sea, es coherente porque una cierta cantidad de personas están de acuerdo con esa afirmación. Sí, o sea, la verdad, no solamente que ellos estén de acuerdo, sino que nosotros podamos hacer una revisión de eso, de que en nuestras creencias forma parte de nuestra forma de ver a los políticos y a los arreglos que ya hacen. haya antecedentes de que ya ha sucedido. Nos pasa mucho, o sea, muchos de nuestros prejuicios, y de hecho el ejemplo que estás utilizando con los políticos, es eso, incluso teorías conspirativas atrás de empezar a pensar así. Onda, como se va armando un poquito más, y bueno, Sí. anda a chequearlo a la concha de tu madre. Todo eso arma un relato que es coherente, aunque no haya una prueba directa de la corrupción, el conjunto de elementos hace que esa hipótesis parezca verdadera, porque encaja con nuestra lógica. Y así es donde se ve la desconfianza que tenemos hoy con la dirigencia política, ¿no? O por lo menos con decir, bueno, la verdad, no sé quién me está representando o quién me representa, porque es una verdad de que la gente que nos debería representar no nos representa, o no nos representa como nosotros queremos. Porque Sí, o nos también representa podemos un decir, rato, también podemos decir que nos representa, porque también los argentinos tenemos un poco el formato, o al menos lo vemos, que la corrupción no es que la hace el político, la vemos en cualquier lado eso. En cualquier espacio, en el momento que te quedas con el vuelto que te dieron mal, en el momento que te... pero eso no es una verdad absoluta. No, estoy hablando de cómo nos representan los políticos que a los argentinos. Los argentinos se creen todo, ay, nosotros somos unas almas puras, y en realidad todos son unos chantas. No hablo, es como un ideario general en el que el argentino es pillo, es picante, es medio cagador, y obviamente que vamos a tener políticos cagadores si nuestra identidad se basa en que somos unos picantes cagadores. Así que ya saben, voten a Yogurcito. ¿Qué pasaría entonces con una verdad por correspondencia en este mismo caso? Necesitaríamos una prueba directa, algo que corresponda ese enunciado con lo que se puede decir la realidad, como el acceso a que eso está pasando de esa manera. Necesitamos una cámara oculta, un testigo, un documento firmado con las condiciones, que es lo que se presenta como pruebas cuando hay este tipo de situaciones. O sea, ¿la justicia suele manejarse más desde esa verdad? Ponele. No, muchas veces al no tener pruebas, empezás a atar cabos. A usar la verdad a usar la jurisprudencia de cómo, claro, cómo se resolvió esto en otra situación también. Hasta ahora yo me quedo más con correspondencia que con coherencia, porque coherencia viene a ser como por sentido común. Es como, bueno, somos 10 personas que más o menos pensamos lo mismo y bueno, esas 10 personas porque tiene igual. No hace falta que nos quedemos, estoy explicando cómo, porque creo que muchas cosas funcionan en diferentes niveles. No, pero yo estoy como razonando y viniendo acá de estas dos ideas que que estás compartiendo, a mí me hace menos ruido por correspondencia, porque por lo menos decís, bueno, tenés la yo prueba. lo estoy viendo acá. No hace falta que me digan 10 personas, che, estas 10 personas me están diciendo que esto es verdad, entonces porque son 10 y están conmigo. A mí me gusta más la otra. Es la que más nos funciona a nivel social eso. Sí. Porque es importante la distinción. En política y en medios muchas veces lo que se considera verdad no es lo que está probado, sino lo que parece encajar con un relato dominante. Claro, sí. Y lo que vende más. Por eso muchas fake news funcionan, porque no necesitan tener una prueba, sino ser coherentes. Entonces vos decís, si yo veo a Massa todo duro así, sí, si los políticos son todos unos duros, y no vas a dudar y vas a creer, sí, esto seguramente es verdad. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Encontraron merca en los baños del Congreso, o sea, hasta que no digan fui yo, para mí fueron todos. Claro. ¿Qué querés que te diga? Hay otra... Pero además también hay historias que lo afirman, poner. O por lo menos se han rondado. Bueno, pero cuentan. terminan siendo eso. No tenés una prueba directa de que el chabón hizo eso, sino un relato que Claro, en el que persona, coincidimos. Una persona que compartió un asado y vio algo y dijo, che, pasó esto.
Y ahí ya quedamos en la historia de Pepito que estuvo en el asado. Sí. Bueno, después hay otra que es la teoría pragmática de la verdad. ¿Cómo sería la observación desde la teoría pragmática de la verdad? La pregunta que se haría esta teoría sería ¿qué efectos tiene creer que el gobierno favorece a sus amigos empresarios? Esta teoría no se pregunta si algo es cierto en sentido absoluto o lógico, sino en qué consecuencias prácticas puede tener pensar esto. Para el pragmatismo, esa frase sería verdad si moviliza a la oposición para exigir, o a la ciudadanía para exigir transparencia, si genera más mecanismos de control institucional, si orienta la acción política, si permite que se investigue realmente esto, sería verdadera porque conduce a algo útil. Si no, sería... Métetela en el orto. Cuando no sería verdad para el pragmatismo. Si no genera ninguna consecuencia útil, si solo sirve para desinformar, si paraliza la acción política, si refuerza alguna postura ideológica que va exclusivamente en contra de ese gobierno en particular, no sería una verdad porque no es útil, no funciona. No nos jodería. Si de repente con esta forma de hacer política, de darle plata a los amigos y licitaciones y qué sé yo, ahora funcionase, nadie estaría diciendo, ¡hey! Le están dando plata, es como sería, dale plata a los que hacen, evidentemente están haciendo. Claro. No nos jodería, no nos preguntaríamos, no entraríamos ni en el planteo. Tiene que ser funcional de alguna manera. ¿Funcional para cuál o tal? ¿O funcional para tiene que ser práctico de manera positiva? O sea, si lo que va a hacer es que nosotros nos peguemos entre nosotros... No se me ocurre perdón, Yami, no se me ocurre como un planteo positivo para esa verdad. O sea, ¿se le ocurre un ejemplo? Como un planteo positivo. Y siento que son más... verdades para como dice, que con utilidad para conseguir algo, por ejemplo, que es esto de... Y el pragmatismo dice que dejemos de pensar boludeces en si es coherente o si es correspondiente con la realidad, veamos para qué sirve. Nos ponemos a filosofar si corresponde, si es coherente, veamos si sirve y es útil esta verdad, vamos para adelante, tiene importancia y es real. Si no, estamos hablando al pedo. Se valida, la valida porque es útil. Ajá. Si no, no. Claro. Eso es de yanquis. Aunque afecte. Sí es una teoría. No me termina de convencer. Aunque afecte de manera negativa a alguien. Si funciona, si es positiva y tiene utilidad, no. O sea, si de esa manera sería verdad. ¿Cómo se aplica la verdad? ¿Puedo seguir avanzando? Sí, es que... Tenés que aplaudir, sí. Yo todavía me sigo aferrando a correspondencia. De todas maneras, yo tengo mi propia me encanta que hay como... Vamos a dividir teams acá. Sí. Después hay otra teoría que es la verdad hermenéutica y cómo se aplicaría en este caso. Desde una mirada hermenéutica, esta afirmación no se analiza como verdadera o falsa en términos duros, si coincide o no con la realidad, sino en qué sentido está expresada a nivel histórico, social y político. Quien lo dice la oposición, lo dice un ciudadano indignado, lo dice alguien con alguna línea editorial. ¿Desde dónde se lo dice? Si es una experiencia, si es simplemente escuché. Analiza bien todo. ¿Qué historias se actualizan en esa frase? Si eso nos hace rememorar cosas pasadas, de que los poderosos hagan o no hagan. Pero se hacen muchas otras preguntas en lugar de decir esto es verdad, sino ¿por qué se está diciendo esto? ¿A quién le sirve? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Se hace otras preguntas que tienen que ver en cómo se interpreta eso. Psicoanaliza la pregunta de repente. La complejiza, me parece. Es la verdad psicoanalizada, le diría. No, porque el psicoanálisis habla de inconsciente, de eso. ¿Qué? Tu vieja. No, en realidad no. ¿Qué sentido tiene la frase en ese momento? ¿Es para denunciar? ¿Es para protegerse del desencanto? Como para no creer directamente. No, siempre favorecen no quiero creer para no después sentirte defraudado. Para reafirmar una identidad que decís que, no sé, soy apolítico. Es como es otra forma de analizar esta afirmación desde otra mirada, sin tener que verlo como cómo se asocia, sino para qué se dice.
la hermenéutica no busca probar si el gobierno es efectivamente favorecedor de alguien, sino que busca comprender qué significa creer que el gobierno favorece a alguien. Y que tiene un sentido en el contexto argentino. Claro. Entonces, y ahí es donde viene a esto de la desconfianza del funcionario público, del funcionario en sí, ¿no? De decir, ¿para qué me sirve pensar en eso? Para validar esto de la desconfianza, de que no me representa, de que la verdad que para qué voy a votar si nada va a cambiar. Te hace que vos te preguntarte muchas otras capas, que si es coherente con nuestro ideario social, o si es coherente con las pruebas que presenta, o si es útil. Te hace preguntarte en otras capas más profundo para qué sirve, por qué se dice, a quién lo dicen, quién lo dice, quién tiene el poder para decir lo que está diciendo. Claro. Acá, por ejemplo, Claribeño tiró lo de fueron 30.000, por ejemplo. Fueron 30.000. Fueron 30.000. No importa si fueron 30.000, 27.500, 30.400. En este caso, ¿qué tipo de verdad sería? En este caso particular, los 30.000 son un símbolo, un número, porque demuestra en sí algo que no se sabe bien, porque no se sabe verdaderamente cuántas personas fueron desaparecidas o no. Porque no hay un registro del Estado que por correspondencia te diga, bueno, tapamos esta gente, escondimos esta gente. En ese caso, vos ahora, cuando estás hablando y estás explicando eso, estás diciendo que la verdad por correspondencia, que hace 5 minutos te parecía la más acertada, ya no lo es. Claro. Porque no hacen falta tener pruebas. Claro, me quedo más con la hermenéutica, por ejemplo, que es más compleja. Así todo, hay algunas veces que tal vez no te hace falta saber verdaderamente algo o no, sino más bien saber de que es algo más complejo, como esto de los 30.000, que sirven para defender un símbolo, una representación, algo que no queremos que suceda, algo que no queremos que se repita, tiene una sea utilidad, útil para algo. También aplica la verdad pragmática en ese sentido. Nietzsche estaría muy de acuerdo con vos. Claro, entonces es como una verdad que es absoluta, pero que al mismo tiempo se mezcla de varias verdades. No, ¿cómo va a ser absoluta? Esa no es la verdad absoluta. Pero la en verdad general, absoluta, digo, ¿no? Perdón, para entrar en lo de la verdad absoluta en este caso sería pensar que hay un número concreto de desaparecidos. Existe. Para mí, de hecho, son más de 30.000. Claro. Pero Posiblemente. Hasta ahí. Pero yendo a la verdad absoluta, hay un número concreto de desaparecidos. Que no están anotados, serán desaparecidos quizás entonces no es una eternamente. verdad absoluta. Sí, porque hay un número cuantificable de personas que desaparecieron, que si de repente las pero no encontrás lo tenés a todas... al ese el número. No, pero existe. Por eso lo tenés que construir. ¿Cómo? Pero ¿cómo Pará, sabes que dejalo existe? Dejalo que desarrolle. No, es que basta ahí. Me estaba como metiendo en ¿Cómo sabes que existe? Porque a ver, existió es un gente ejemplo re de mierda. Pero Porque otra persona te diría que existe y son 8.900. no, pero imagínate que acá somos 3 personas. Es un ejemplo re de chota que nos desaparecen. No, pará. Volvamos a esto de hay un número, no lo sabemos No lo vamos y no a lo ver. vamos a tener nunca, porque como decimos, el Estado no lo registró, no fue anotando, o si fue Claro. anotando lo quemó, pero hay un número, existe un número, lamentablemente, que nunca se va a saber. Entonces no es un Pasemos- número. Entonces no es Para, verdad, cambiemos de no es una- ejemplo, cambiemos de ejemplo no es una para verdad poder absoluta profundizar eso. un poco más. Pero pasemos un poco de ejemplo como para poder hacer un poquito más alegre. La vida. Sí. La vida. ¿Qué es la vida? Lo que nos mantiene con vida, respirar, los animales, las plantas, la vida como la vida. Lo que no es está siendo muy amplio, lo que hermano. no es inorgánico, lo que no es una piedra, lo que no es, no sé, la vida, Yami, la puta madre, para otro programa. Mi hijo me dijo el otro día que el carbono es orgánico, así Bueno, que
todo está hecho de carbono. Bueno, El la otro día me vida- quedé así como La todo. vida como la vida animal, como la conocemos, la vida de la planta y el animal, el oxígeno y el dióxido de carbono interactuando en Ok. seres para que se desarrollen, ¿sí? Que antes no existía y después existía. Sí. Sí. No Ok. sabemos, existe la teoría científica, de la cual estoy de acuerdo, pero vamos a pasar eso, es una teoría científica. De hecho, los buenos científicos nunca van a decir se hizo así, porque Nunca dicen siempre que van eso a- es una claro, verdad. porque van a tener siempre dudas hasta que, bueno, en El, algún momento, el conocimiento está etcétera. constantemente en construcción. Un buen científico no podría decir quizás Dios no existe, es como no tengo pruebas, pero bueno, tampoco tengo pruebas de que no exista. Es como, es algo que no puedo estudiar porque guiño, guiño. Nah. Pero bueno, la vida. El martes no existía, el miércoles, a través de procesos. Yo estoy cuantificando, haciendo lo que hicieron en Cosmo, que es achicar el calendario a los ciclos de la vida del planeta Tierra. Bueno, el martes no había vida, el miércoles hubo vida. Los científicos dicen que fue una manera, los que creen en los Anunnaki dicen que fue de otra, los que creen en Dios dicen que fue de otra. Sí. Nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque pasó hace millones y millones y millones de años y no hay manera, etcétera, 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 de que sepamos cómo es. No podés acceder a eso. No podés acceder. Estamos de acuerdo. Pero algo pasó. Algo concreto, algo, una realidad pasó. Ponele que los que creemos en la ciencia estamos todos equivocados y fue Dios. Bueno, fue Dios, pero pasó. Algo pasó. Pero ¿qué es? No ¿Cuál es la sabemos. verdad? Eso nunca No, lo no vamos a se saber. puede mencionar. Yo no te la puedo escribir, no conozco las palabras. Pero o entonces- quizás conocemos las palabras, pero no la encadenación Pero, de ellas para mencionarlo. ¿cómo sabes que eso existe? Porque estamos respirando acá. Porque existe hay la vida, porque lo podés ver, porque con las 4 putas verdades que mencionaste ahí más Pero chicas, ¿cómo sabes podés saber cómo sabes que eso fue de esa manera hace millones de Es años? que no sé de qué manera, pero sucedió. Sí, yo lo entiendo. Y a esto venimos con lo que podemos decir de que la verdad absoluta es algo que está, que sabemos que fue, pero a lo que nunca vamos a llegar y a lo que nunca vamos a poder acceder. Porque cada vez que lleguemos a acercarnos a esa verdad, la verdad se va a seguir alejando un poco más. La verdad Y eso- absoluta tiene pará. que ser... Sí. Yo creo que no importa si es absoluta o no. Hay una verdad que nos dio la vida. No sé qué es, no importa. Porque lo que, como decimos, no importa que sea la verdad. Que te sirva a vos para avanzar. Está lejos, no podemos acceder a ella. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a mover. Nos vamos a mover para poder ver y llegar siempre a eso que tal vez es verdad y que tal vez lo miramos así de reojo, pero no llegamos a alcanzar nunca, y eso nos va a seguir moviendo. Yo creo que esa es la verdad, y es la verdad que a mí me hace bien, que es la verdad que te dice, ¿por qué te levantas todos los días? Incluso Y está... tenés algo Ok, ahí. pero Esa no es tiene una que ver con verdad. una verdad absoluta. ¿Qué cosa? Lo que está diciendo. Lo que lo motiva a él no es una verdad absoluta. No, es la Por- vida. Esa es La vida su yo creo verdad. que Bueno, es la pero verdad la- absoluta. ¿Eh? ¿Vos crees que la vida es la verdad vida absoluta? es la verdad absoluta. Para mí es... Pero nunca vamos a poder acceder. Nunca vamos a saber por qué es la vida, por qué llegó, por qué estamos acá. ¿Cómo No sabes lo que sabemos. existe si no podés acceder No, a ella? bueno, para mí Pero ahí porque sí no hay estamos una... acá, ya estamos el vivos, sentido de la vida, onda como el para qué, quizás se vuelve un poco más difícil, pero quizás estamos acá para que haya más... No, es que es como... Ahí es donde por lo menos yo me pongo a pensar en todo lo sistemático de cómo funciona el universo, la vida en la Tierra misma, los ciclos de lluvia, los ciclos de los químicos que hay en el aire, los gases, los metales, etcétera. A ver, quizás sí hay un sentido de para qué salieron animales a respirar afuera del aire, quizás además de para lo que se pudo, es para regular la cantidad que hay, para que las plantas también crezcan y bla, bla, bla. Pero no es que algo se pensó. Es como que No, se obviamente fue. no se pensó. No. Pero quizás ese sería el sentido que le podría encontrar. Pero el sentido de para qué vivimos como individualmente es como... Ahí se mete como ahí me meto en el culo uno de esas verdades que no me acuerdo qué es, que la de que le pone el sentido a todo. Es como,
Bueno, acá hay una verdad, pero quizás no tiene sentido, ¿entendés? Como, ¿para qué no tiene sentido preguntársela? ¿Entendés? Claro, Como, porque no te importa puede el contenido de esa angustiar. verdad, pero existe. Claro. Existió. Tal vez no es necesario. Hay unos mensajes en el chat antes de que continuemos nosotros, a ver si también lo usamos disparador, que son varios. Beth dice, está lindo el resumen, en la otra vuelta escuché a Martin Cohan de cómo se conforman algunas verdades. Creo que el video se llama Mi ley no puede hablar, leer y pensar. Clarivenio dice, bueno, ahí dice, esa es pragmática, esta desenfocada la cámara, Lucas empezó. Google, mi primo, dice, porque es lógico, supongo que cuando estaba hablando de que algo hay. Robert Bart, ahora está con la... ahora no se hace el anónimo. Somos Madero, este se puso poético. Somos Madero en deriva dentro y fuera de la costa. Somos bardos sin silencio con algunas libertades, porque todo prisionero de sí mismo extrae verdades, aunque la verdad no existe. Gracias, Roberto. Verdad absoluta, Yami y Jer están fuera de foco. Bulacio, existe un número de personas en el planeta, pero no lo sabemos. Existe un número de desaparecidos que no conocemos. Hay que construir ambos, todos están en lo cierto. Tremenda charla pintó. Clarivenio dice, es súper debatible ese de la vida. Es buena para algún otro programa. Yo creo que también somos buscadores, boludo. La verdad es algo que pasó, el contenido exacto no importa. Yo creo que somos buscadores de verdad. No sé cuál sea la verdad que uno busca, pero uno busca una verdad porque se está moviendo, digamos. Uno busca la verdad en general, tal vez desde lo individual a lo colectivo, porque también es como que la vida es como es circular, digamos. Si uno se pone a adentrar en la cabeza, tal vez hasta laberíntico, y a veces tal vez no es necesario meterse. Es más, estoy viendo un anime que se llama Full Metal Alchemist Brotherhood, y pero es un anime, Otaku. porque tiene que ser Otaku. Y los pibitos quieren hacer vivir a su mamá, porque se falleció, y son alquimistas. Y con la alquimia empiezan a meterse y se meten en una y se meten en la verdad y en el cuerpo, y es como que profundizan ahí, y es como que al profundizar en esa verdad se están desintegrando, pierden un brazo, una pierna, el otro hermano, el más chico, pierde todo su cuerpo. Y un poco es como una simbología, una referencia a eso de la verdad, que tal vez a veces no hace falta meterse ahí porque tal vez uno se pierda, tal vez uno profundiza más, y tal vez cuando llegas a esa verdad hay una verdad atrás de esa verdad, y es como que nunca vas a llegar a esa verdad aunque esté. Sí, de hecho que creo que la filosofía funciona así. No te da respuestas, te da preguntas para que vos te sigas preguntando cosas y te sigas preguntando. Vos decís, che, nunca había pensado en que tiene que funcionar de esta manera, o pues se puede pensar de esta manera. ¿Y cómo sería tal cosa? ¿Y cómo sería? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para vos puede llegar a significar la destrucción de vos mismo. Uh-huh. A mí me parece súper interesante poder cuestionarse y buscarse en algo que es más profundo y no en la cosa diaria, en lo cotidiano, sino sentarse en un momento y ponerse a pensar en eso, en qué existen, en por qué existimos, en qué creemos de que existimos, en ¿existo? ¿De verdad existo? Pero no siempre me parece que está bueno adentrarse tanto en eso. Sí. Eso es lo que a vos te hace mal, digo, a mí me me interesa, excita, a mí me interesa, es como buenas charlas. A mí me hace bien, yo no digo que haga mal, sino que no podés estar todo el tiempo preguntándote todo. En algún momento tenés que soltar. No, es que no es que estás todo el tiempo, no es que estás todo el tiempo, es un momento de reflexión, es como decir que todo esto nos va a hacer mal. Estamos reflexionando sobre algo, sí, y después vamos a estar hablando de una boludez. Son momentos, es un momento que le da un poco de profundidad a tu pensamiento en el día y no estar pensando. No, pero pasa que también ahí. O en automático, viste que uno se pone en automático. Igual en esas reflexiones rescatás de repente. O sea, ponele a mí esto de pensar la verdad absoluta como la pienso. Es algo que me marca como mi manera de pensar las cosas, pero no porque cada vez que pienso una cosa digo, me tengo que acordar que hay una verdad. No, ni en pedo, pero ¿qué sería? Ese modo de pensar se
se va poniendo más micro mientras los pensamientos son más micros en escala mundana, ¿no? Y de social, y conflictos de la vida, o alegría de la vida, lo que sea. Pero es como que se transformó una idiosincrasia mía, como establecer que hay una verdad absoluta, que hay una cosa, de que por más que nos peleemos entre todos y discutamos y hay una, no sé, derecha, izquierda, o cómo hacer las cosas para que todo vaya mejor. Hay una manera. De 4.000, como dice Doctor Strange, como dice Doctor Strange, de 400.000 millones de posibilidades, una salió dos. O sea, es esa, amigo. Bueno, de 400.000 millones de maneras que debe haber, hay una que si haces tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, mientras sucede tal cosa y tal cosa y tal cosa, funciona. ¿Funciona en qué sentido? Para que todo el mundo pueda comer, dormir, bañarse y tener una sonrisa en la cara. Sí, esos son tus intereses y es lo que a vos te preocupa. A otras personas encuentran... todo el mundo que le interesa, los políticos, el mundo, los que no, manejan el no, mundo, hay un montón de gente que no. A eso hay que matarlo. Ya lo O sea, discutimos el año pasado. Elon Musk gasta millones y millones y millones de dólares para probar cositas porque eso es lo que a él lo alimenta y le hace ser feliz, Sí, digamos. pero eso Algunos para simplemente quieren ser pero él felices piensa que ellos. eso es un bien para la Tierra. O sea, no No, hay él no nadie que piensa sea que más tiene la filántropo, Tierra. por lo menos que se autoperciba filántropo que Elon Musk. Como Elon Musk. Él no piensa, pero- él no tiene fe en la Tierra. ¿Por qué te crees que se tiene que ir a viajar a Marte? Porque sabe que él no tiene fe en la Tierra y que en algún momento nos vamos a tener que ir de acá. O se van a tener que ir de acá porque tal vez ni siquiera nosotros nos podamos ir. No, entonces ese es un chabón que no sabe nada. No, bueno. Ese El chabón chabón está por no llegar a sabe Marte, nada. Sí, No sabe pero nada. no sabe nada. Quizás su ética es una poronga, su moral es No indescriptible, sabe nada. O sea, pero... sí, debe saber de negocio, debe ser... Es porque debe cada ser uno muy busca cosas inteligente. distintas. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de Debe- hacer qué cosa? Y no sé, yo creo que manipulando gente o llevándolo todo para lo que yo quiero, me parece que no es la forma. Desde mi punto de vista, digamos. Por eso vos no Entonces sos yo millonario. Entonces yo creo que cuando llegue el momento todos nos vamos a morir. Él también se va a morir, ¿eh? Y hasta él yo creo que va a tener más carga que yo cuando se muera, digamos. O sea, esa es tal vez la única verdad y la verdad más absoluta de todo. Que en algún momento todos nos vamos a morir. Y él también. Aunque Bueno, esté en Marte. en otro programa discutamos qué es morir, porque qué es morir, perder el cuerpo físico, porque para cuando el chabonete se muera con la plata que tiene, ya va a existir esto de que, eso pasa de que te con- pasan el ser a la computadora en todo en datos. Eso y el pasa chabón va a con la seguir idea de vivo. vida y con la idea de muerte y con lo que nosotros, lo absoluto sería que fuera atemporal, que fuera inmutable, que fuera siempre lo mismo. Y nosotros sabemos que esto funciona de esta manera, que la vida funciona de esta manera, que vivimos hasta ciertos años de esta manera, que necesitamos ingerir ciertas cosas para vivir hasta de una manera óptima. Y no Una sabe... buena- Hoy, esa es nuestra verdad. Papá, Esa es una verdad actual, digamos. Creo que nosotros nos manejamos en la vida como si tuviéramos verdades absolutas porque nos ordenan. Entonces, si yo te digo que esto es una lapicera rosa, vos no me podés decir que es verde porque coincidimos en ciertas cosas y hay cosas en las que nos vamos a poner de acuerdo. pará, el Esto no- pelotudo Igualmente, es él es daltónico. Esto no es una lapicera, igual. Exactamente. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo y nos movemos como si hubiera verdades absolutas porque nos ordenan la vida. Pero creo que yo cuando me lo pongo a pensar más profundamente, creo que creer o buscar una verdad absoluta tiene que ver más con una necesidad filosófica de darle un asiento a lo que creo, a lo que veo, a lo que percibo, y no con algo que realmente sea demostrable, accesible e inmutable. Yo, la verdad absoluta para mí es inmutable e inconocible. Pero por ejemplo, si me pongo muy hincha pelota con tu lapicera, digo, eso no es una lapicera. Eso es un artilugio para que si vos necesitas que te haga una traqueotomía porque te estás ahogando, yo te la puedo hacer. Y un palito que tienes tinta unidos. Sí, o es plástico, ¿Entendés? Entonces como o que, son átomos. bueno, ahí O sea, te estás profundizando como más... Pero es todo eso, Pero ¿entendés? digo, Entonces es difícil la Esas verdad. verdades sí, es verdad de que lo otra vez pensamos,
hay verdades que generan axiomas también, como esta cosa de, bueno, lo establecido, que debe tener con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con las palabras que conocemos, con las palabras que se inventaron técnicamente. Pero bueno... El lenguaje dice mucho también de qué podemos decir que es verdad, cómo podemos describir las cosas, cómo podemos acceder a las cosas. Pero Eso es lo que habla. También. Sí, o sea, es limitado y también es distinto en cada cultura. Entonces, cada lenguaje que existe tiene una forma de concebir al mundo y de percibirlo y de interpretarlo. Claro, porque esto acá es una virome. En Estados Unidos es una pencil. Y hay cosas que no se llaman de la misma manera. El otro día hablaba con Para Pablo. mí es más fácil, perdón, ya es más fácil pensarlo con palabras que significan lo mismo en diferentes lados. Lo que pasa es Como, que... ¿qué es verdad? A ver, ¿esto o esto? No, pero Lapicero no o funciona virome. así No, porque ya sé, hay ya sé. conceptos que no tienen nombre en otros idiomas. El otro día hablamos con Pablo y hablaba como... quería decir algo como que si estás en soledad estás bien, pero en español se dice soledad. Y en inglés se dice alone, lonely. Entonces tiene Blue. otra. ¿Ah? I am blue. Eso como estoy triste. Sí, Como I am pero- sad, I No, am blue. Claro, Sol, pero triste, en realidad eso. no se habla de la tristeza, sino que estás solo. Entonces hay otras formas de decirlo en otros idiomas que tienen una amplitud de significados que por ahí nosotros no. Y a la inversa también pasa, que hay otros idiomas que lo dicen de una sola manera y en el nuestro encontrás... el otro día decía... creo que decía como me estoy durmiendo o tengo sueño, creo que decía eso, tengo sueño y me estoy durmiendo son cosas distintas y en inglés es como que I'm sleeping. Se dice tengo sueño, no sé, que me diga Pablo, pero hay un montón de formas de ver y percibir, de vivir el mundo que no tienen un equivalente en otros idiomas y eso demuestra cómo el lenguaje nos condiciona para pensar y para percibir lo que nos rodea. Entonces no creo que haya algo que nosotros a lo que podamos acceder y si es inaccesible, es imposible de decir que existe. Ahí la verdad está en la sensación. O sea, el inglés, el turco, el alemán, el argentino tienen lo que todos conocemos en argentino sensación de sueño, pero bueno, uno tendrá sensación de sueño, el otro tendrá sleep, el otro tendrá Overstank Ekreng, pero todos quieren decir lo mismo. Sí, ¿Viste o lo mismo no, que ¿me mencionabas? entendés? ¿Cuántas veces decís, ay, no sé cómo explicártelo, porque no hay palabras para muchas de las emociones y sentimientos que ¿Qué significa te amo? No. ¿Todas las veces que dijiste te amo significaban lo mismo? En Todas las veces cierto axioma, hasta cierto límite y punto establecido. Pero bueno, ¿qué haces? Me delimito en esto que significa decir te amo, pero Y bueno, cuando vos... Pero un por perro eso... es un perro. ¿Ah? La palabra perro está delimitada a animal que tiene 4 patas y cumple. Pero con los estamos requisitos hablando ser perro. del te amo porque lo estoy asociando a lo que vos decís de Del sentir. sentido. De Está yo bien. siento, lo que digo de mis esto es- emociones. yo de lo emocional digo esto, en lo que nosotros decimos, che, qué nostalgia me da ver el atardecer en la playa, capaz que alguien de Hawái, a eso exactamente mismo, ese mismo sentimiento, a esa como verdad que estoy llamando en este momento, ellos le dicen Kawiki, ¿entendés? Como... Pero la verdad es lo del sentimiento por ver. Es que no el hay atardecer. forma de describirlo, Tom, porque no tenés el obvio. lenguaje. No, Sí, hay describirlo- forma. Ellos lo describen como Kawiki Sí, y yo lo sí, describo pero como la nostalgia esa que me da. El cuando- lenguaje es muy limitado. Primero que es limitado y después que nos condiciona. Nosotros tenemos este abanico de posibilidades para nombrar lo que nos pasa. Pero tenemos el abanico de Sentir- posibilidad de la imaginación también. Vos cuando me decís en la Cuando nostalgia... pensás, ¿no pensás con lenguaje, Tomás? Sí, pero no, o sea, pero de cierta manera, no, también empezás con empatía y recuerdo, porque si vos me decís... Pero pensás en fin palabras. Pará, si vos me decís, este fin de semana fui a la playa y me pasó de estar en el atardecer viendo la playa, a mí me va a pasar, además de escuchar y entender lo que decís por las palabras, me va a llevar a alguna vez que yo vi el atardecer y voy a empatizar y entender más esa sensación Sí, por pero afuera de las palabras. Obviamente, que- porque nosotros creamos eso para poder comunicarnos entre nosotros, para poder tener un uso común de las cosas, para poder acceder a lo mismo. Pero no quiere decir que sintamos lo mismo. No hay forma de saber que sentimos lo mismo. No, bueno, no hay forma de saber que sentimos lo mismo. No. y además de entendernos tampoco. Es solamente el Yo lenguaje. creo que uno nunca se va a llegar a entender
con el otro, 100%. Es como o comunicarse fehacientemente bien con el otro, porque siempre le va a faltar algo, siempre el entendimiento de uno o el otro va a ser distinto. La emoción yo creo que también de uno y otro, por su experiencia, su forma de vida, lo que le ha pasado y las decisiones que ha tomado, le llevan a la emoción de una manera que al otro tal vez nunca le va a llegar de la misma manera. Y ni siquiera llegándole, la sensación va a ser la misma. Yo creo que el entendimiento y la comunicación, por eso yo creo que es tan difícil y tan necesaria, porque es la forma en la que uno termina siendo. Cuando uno comunica, cuando uno dice, cuando uno hace las decisiones que hace, está comunicando, y así todo, es muy difícil llegar a comunicarse. Como por ejemplo, cuando uno dice, no, en esta pareja anda mal porque hay falta de comunicación. Siempre va a haber falta de comunicación, porque siempre va a haber algo que el otro nunca va a llegar a acceder, porque es una sensación que nunca va a tener. Yo creo que es así. Y bueno, eso. No lo sé. Perdón si me estoy yendo de tema o no, pero... No, podemos creo concretar. Cerramos con la comunicación. Cerramos leyendo chat y entendiendo que la verdad absoluta es todo lo que diga yo. No, y que nunca nos vamos a entender, y que para mí nunca va a llegar a ser realmente... Yo nunca voy a sentir lo mismo que vas a sentir vos, tú nunca vas a sentir lo mismo que siente Yami nunca va a sentir lo mismo que tengo yo. Vamos a tratar de entendernos y llegar a acuerdos posiblemente, pero así todo... Sí. Nunca va a haber una buena comunicación. Claro, la única verdad es que estamos participando del mejor programa que hemos tenido hasta ahora. Yeah. Leemos los mensajes y vamos a la tandita. A ver, ¿qué puedo leer mensajes yo? Sí, más bien, loquita. A ver, ¿qué dicen? El último que leímos fue el contenido exacto, no importa. El de abajo no sé si importa, no lo leas al pedo. Bueno, yo no voy a leer todo, voy a elegir. Pero hay tres, boludo. No, yo tengo más. Derecha, izquierda es anacrónico, ya que hoy es nacionalismo o globalismo. Dice el LBA Remis, Bet42, yo no creo que sea anacrónico o si es nacionalismo o globalismo. Se están respondiendo entre ellos, no están participando no están con la consigna. con nosotros. Está bien, me gusta. Dime qué son los pareceres para llevar foco a que cueste involucrarse en una realidad que escape a eso. Dime qué, pero cuando Yamila dice lo que dice, lo hace también usando el lenguaje. Sin embargo, lo dicho parece querer arrogarse más verdad. Esa es una metadeclaración. Conflictos, por favor. Adentro del aire. Me gusta, gente. Gracias por participar. Nos reentendimos, boludo. Al final sí es verdad absoluta. Vamos a un cortecito y volvemos en un rato.